Bueno, volvemos ahora con un tema que yo creo que todos y todas hemos pensado que quizás no fue suficiente la educación sexual que recibimos. Por lo menos por mi parte, en el colegio recibí casi una amenaza, las enfermedades de transmisión sexual, pero no me explicaron cómo cuidarme, ni qué podía hacer para evitarlo, ni me explicaron sobre el consentimiento, algo clave. Maca, a ti, ¿cómo fue tu educación sexual en el colegio o, bueno, no sé, en tu familia? Bueno, yo diría que, a ver, la familia en eso del año 2000 tampoco te hablaban abiertamente mucho de las relaciones sexuales, de los distintos roles que hay dentro de una relación de ese tipo. Y para cuando ya iba más o menos en cuarto medio, pero pues yo diría que sí, una vez en todos los años de la educación recibí una clase de educación sexual en donde simplemente me mencionaron las enfermedades de relación sexual, como tú mencionaste, casi como una amenaza, así como causando cierto temor, yo diría. Y bueno, los condones y eso, pero nada más como profundo, yo encuentro. Bueno, sabes que a mí nada más me enseñaron sobre que existían los condones, que todo esto se podía evitar con condón. Pero, Claro. ¿y las mujeres? ¿Cómo nos cuidamos nosotras? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras opciones? Finalmente de eso se trata, de las opciones que tenemos. Es importante recordar que como seres humanos tenemos derechos, tenemos opciones. Y bueno, con la educación sexual, las personas obtienen la información y habilidades necesarias para tomar decisiones saludables sobre su sexualidad y su salud reproductiva. Esto tiene que ver con temas relacionados donde quizás se exploran algunas creencias, se exploran algunas tendencias, pero siempre pensando en que lo básico es el consentimiento y las opciones que tenemos para cuidarnos. Así, de esta forma, ayuda a que las personas obtengan las herramientas necesarias para manejar su relación con ellas mismas, con sus parejas, con las comunidades y, bueno, su propia salud sexual. Entonces, para esto, como yo les comentaba, yo siento que no todo el mundo recibe una educación sexual adecuada. De hecho, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género junto a la Corporación Humanas hicieron un sondeo y en materia de educación sexual la mayoría de las personas encuestadas desaprobó la formación que recibió en la escuela, colegio o liceo. Un 55,8% reconoció que la educación sexual recibida fue mala. Y bueno, o que no recibió fue un 9,7%. Entonces, para hablar de esto, invitamos a Marcia Otto. Marcia es matrona, feminista y diplomada en sexualidad humana y terapia sexual. Hola Marcia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Así es muy importante y justamente por eso queremos entregarle a las personas ciertas herramientas, ciertas recomendaciones por parte de una experta como tú, para que, bueno, nada, hablemos de este tema que es tan importante. Entonces, para comenzar, a mí me gustaría saber a qué edad deberíamos empezar a recibir educación sexual y por qué. Ese es un tremendo tema porque para entender a qué edad hay que empezar a recibir la educación sexual, primero es importante comprender que la sexualidad es parte de todo el ciclo vital de las personas. Entonces, tanto desde que somos paridos es nuestro primer acto sexual, desde que lactamos estamos experimentando un acto sexual y por lo tanto, de aquí podemos ir desprendiendo que hablar de sexualidad tiene que ser desde las primeras etapas de vida de un niño o una niña y ya cuando tienen mayor capacidad de comprensión, obviamente, de conversación, empezar con cosas que sean acordes para su edad, su corporalidad y las situaciones a las que se tienen que enfrentar y protegerse también. ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, lo que tú decías, ya una edad donde hay una comprensión un poquito más amplia. ¿Qué le debo decir a una niña o a un niño? Mira, el primer consejo para hablar y enfrentar la educación sexual en las primeras etapas de vida, por ejemplo a los 2, 3 años, es enseñarles que, por ejemplo, su cuerpo es solo de ellos y ellos tienen o pueden permitir quien los abrace o quien les dé un beso. Antiguamente estaba muy normalizado obligar a los niños a darle besos a las tías, a los tíos, a las primas, etc. Ellos a veces no querían. Entonces, el primer paso es enseñarles a ellos a respetar
todos esos temas que son súper importantes. Y es importante que sepas bien los nombres también para prevenir abusos sexuales. Claro, por eso justamente quería preguntarte, ¿cuál es la importancia que tiene finalmente enseñar sobre poner como estos límites de, oye, no quiero que te me acerques, independientemente de que sea una niña, un niño, si no quiere es no y punto? Yo creo que al final eso también se traduce en que va a tender a respetar el límite de los demás, ¿no? Exactamente, a respetar su límite y el límite de los demás niños y niñas y otras personas también. Y en ese sentido es empezar a educar desde muy pequeñas y pequeños en el consentimiento, que es un concepto que está súper manoseado, que está súper de moda también, pero que hay poca comprensión al respecto. Y el consentimiento, por lo mismo, hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeñitos y pequeñas, porque es la única manera en el fondo de que se asimile bien a una edad ya más grande cuando se enfrenten a situaciones donde hay que plantarse con un consentimiento firme. Claro. Y bueno, y ahora pasando ya a otro tema que igual es importante, yo lo comentaba cuando estábamos introduciendo el tema, que es justamente a mí, por lo menos en mi experiencia en el colegio, se me explicó sobre las enfermedades de transmisión sexual y me hablaron nada más de los condones. Pero ¿qué otros métodos hay? Porque yo creo que es importante que nosotras, sepamos cuáles son nuestras opciones adecuadas a nuestro cuerpo. Exacto. Mira, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, está el archiconocido preservativo para pene, también existe el preservativo para vagina, también existen barreras bucales, también existen dedales que se usan en el dedo en el fondo para practicar de manera segura ciertas prácticas. Y en el fondo, lo otro que es muy importante saber es que no todas las infecciones de transmisión sexual pueden ser prevenidas por este tipo de barreras. Claro. Hay infecciones como el virus papiloma, hay infecciones como el virus herpes, en el fondo que... dame un segundo. Disculpa. Hay infecciones en el fondo que pueden ser transmitidas de igual manera por la piel sin necesidad de contacto con los fluidos. Entonces, nadie está libre finalmente de una infección de transmisión sexual y por eso es súper importante también tener un autocuidado importante con el cuerpo. Claro. Pero esto no es para asustar tampoco, porque siento que la educación sexual en la adolescencia se enfoca muy desde el terror, desde el susto, y no desde el placer. Y creo que es un enfoque que también falta y que va incorporado en el concepto de educación sexual integral también. Así es, justamente lo comentábamos, ¿no? Era básicamente casi que una amenaza, como no lo hagas, pero eso no evitó que nadie experimente su sexualidad, porque como tú lo comentabas, es normal, es natural y está presente en todas las etapas de nuestra vida. Lo que tenemos que saber es de qué forma yo me puedo cuidar al otro, de qué forma, en qué se basa el respeto y básicamente es esto que es súper importante. Entonces, además, a mí me gustaría saber qué otras alternativas, además del preservativo, para los hombres, porque se habla del condón, pero entiendo que esta es como una barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero cuando hablamos ya de un tema reproductivo, si yo tengo una pareja estable que yo sé que se hizo sus exámenes para ver que no tiene ninguna enfermedad y yo también, y queremos tener relaciones sin el preservativo, ¿qué opciones hay para el hombre? Porque para las mujeres es conocida la pastilla anticonceptiva. Exacto, para las mujeres hay un montón de métodos hormonales, no hormonales, de barrera, etc. Y para los hombres, curiosamente, casi no existen métodos en la actualidad, más allá del uso del preservativo. Y está obviamente la mastectomía, pero que es un método de muy largo plazo, que en teoría es reversible, pero esa no es la idea de una mastectomía. Y este año, en teoría, va a llegar la inyección que se llama Mastagel, que es un inyectable creado en la India, que dura 13 años, tiene 13 años de eficacia. Es un gel que bloquea en el fondo el paso de los espermios. Y en el caso de que un hombre quisiera ser papá antes de esos 13 años, se le aplica otra inyección que diluye ese gel. Y esas serían las opciones que hasta ahora existen.
Claro, Y Masagel actualmente no ha llegado a Chile. claro, son súper limitados en todo caso, porque nosotros tenemos parches, tenemos pastillas, tenemos inyecciones, tenemos un dispositivo que se pone en el brazo, intrauterino, o sea, hay un montón de cosas para nosotras que, claro, está muy bien que nosotras nos cuidemos, por supuesto, pero a veces uno dice, oye, ya va, y si no me quiero llenar de hormonas, ¿qué opciones tengo, no? Bueno, cambiando un poco de tema, volviendo a la educación en niños, niñas y adolescentes, me gustaría saber cómo va cambiando las temáticas, ¿no? A lo largo de los años, porque claro, no es lo mismo que le enseñas a un niño, a una niña, a una edad temprana, que lo que le enseñas a un adolescente. ¿Qué debería ser lo que yo debería hablar con este adolescente, con esta adolescente que probablemente está cercano o cercana a iniciar su actividad sexual? Mira, hablar de la actividad sexual en la adolescencia como tal es una pérdida de tiempo. Si no lo abordaste en la preadolescencia o posiblemente antes, etapas 10 de 8 años. Claro. ¿Por qué? Porque en la adolescencia no van a querer pensar esos temas, les va a dar mucha vergüenza. Obviamente a los 7 8 años empiezan con cierta curiosidad, empiezan a hacer preguntas, cómo nacen cómo se gestan los bebés, cómo nacen, cómo se producen. Y hasta en una edad que dentro de todo está bien para explicarles de manera técnicas y sencillas, obviamente, sin mayores detalles, por supuesto. Pero cuando ya lleguen a la adolescencia, no se van a enfrentar a hablar de la procreación con temor o con vergüenza. Entonces es súper importante empezar a abordar estos temas que son un poco quizás más delicados para nosotros como adultos, con los niños en edades un poquito más tempranas de lo que pensamos. Y por lo que te decía antes, abordar este tema a los 14, 15 años claramente no van a querer, les va a dar mucha plata hablar esto con los papás y te van a retraer más de lo que deberían. Claro. Que nos pasó probablemente a todas y a todos en la generación anterior. Claro, por supuesto. Entonces, ahora, ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, una madre, un padre que dice, ok, me recomiendan que lo haga desde una etapa temprana, pero ¿cómo? Porque igual es un tema que bien es tabú y dices, ya, lo quiero hacer de la mejor forma posible sin asustarlo, sin asustarla, sin generar esa conversación incómoda que al final como que cierra, ¿no? Como que dices, ay, sabes que no quiero hablar de esto porque ya me incomodaste mucho. Exacto. Mira, el primer paso es lo que yo decía antes, es hablar del cuerpo con los nombres como tal. Okay. No hablar del pilín, no hablar de la vagina con otro nombre, no hablar de la vulva con otro nombre, no ponerle sobrenombre a nada del cuerpo, para que sea habitual para niños y niñas enfrentarse a la corporalidad de una manera natural. Desde ahí uno puede abordar con delicadeza ciertos temas. Por ejemplo, si un niño de 8 o 9 años te pregunta ¿cómo se hacen los bebés? Es una súper mala idea decirle que los sea una cigüeña, por ejemplo, porque puede ser muy confuso. Claro. Hablarle desde sus genitales, explicarle que pasa entre una mujer y un hombre, se deposita una semilla o un lenguaje muy simplificado, pero explicarle las cosas con las partes del cuerpo como debe ser, sin entrar en mucho detalle tampoco, porque tampoco les va a interesar. Probablemente te van a hacer la pregunta y la van a dejar ahí cuando ya tú empieces a hablar de temas más complicados. Claro. Entonces siempre simplificando el lenguaje, pero con los nombres que deben ser. Por supuesto, muy importante eso, entonces dejar de cambiarles los nombres como para que, casi que en clave, ¿no? Que al final lo entiendes entre tus familiares, pero ¿qué pasa si te enfrentas a una situación con desconocidos, con desconocidas que puedas justamente prevenir y decir este niño o niña como, mira, no, esto no está bien, y pongo mi límite finalmente. Efectivamente, y enseñarles desde chico a poner límites y a entender su cuerpo. Y de ahí en adelante debería ser mucho más fluido el enfrentarse a una educación sexual en la adolescencia que no sea tan compleja para padres ni para adolescentes. Claro. Ahora, también hay un tema que es súper importante que está atravesando la educación sexual, y es el acceso a pornografía desde los 9 y 8 años. Esos son los últimos estudios que han salido. Entonces desde ahí se desvirtúa mucho y por eso hay que estar súper atentos, porque los niños probablemente a los 10 años, la gran mayoría ya va a haber tenido alguna aproximación a la pornografía, especialmente con el acceso ilimitado que hay a los teléfonos. Claro, claro. Wow, eso es
preocupante porque justamente esta industria representa, claro, distorsiona la idea de lo que es la sexualidad, ¿no? Exacto, y perpetúa patrones súper patriarcales en torno a la sexualidad, perpetúa también prácticas que no son agradables para la mujer en el imaginario pornográfico, sí. Entonces también hay que, yo he tenido pacientes o mamás de pacientes muy pequeñas que han tenido acceso a pornografía y que a las mamás les da vergüenza, a los papás les da vergüenza hablar de sexualidad. Si yo le digo, mira, ya se enfrentaron como a la peor parte, hay que hablar ahora bien las cosas nomás y explicarlo. Y eso básicamente es una hiperrealidad, es una fantasía exacerbada que no corresponde a lo que es la sexualidad como tal. Y quitarle el morbo que hay detrás. Así es. Bueno, Marcia, con esto terminamos. Me encantó toda la información y las herramientas que nos entregaste. Es un gusto hablar contigo, es un gusto hablar de estos temas, que yo sé que quizás para algunas personas es incómodo, pero hay que hablarlo. Hay que enseñar a poner límites, hay que enseñar sobre la sexualidad y justamente para que se sepa desde pequeños, desde pequeñas, que tenemos opciones y que debemos darnos a respetar. Exactamente, y agradecer también por la oportunidad de hablar de estos temas que hay poco espacio en general o se abordan muy por encima, así que se agradece también esta instancia. Bueno, Marcia, por favor, coméntanos dónde te podemos encontrar si queremos más información, si queremos ver también contenido que subes, que eres muy activa en redes sociales, de hecho. Mira, me pueden encontrar por Instagram y TikTok en la cuenta Sexualidad y Matronería, en las dos redes sociales con el mismo nombre. Perfecto, muchísimas gracias, Marcia, que estés muy bien. Nada, gracias a ti, cuídate. Igual, chao. Música. Bueno, ahora seguimos con la música. Esta selección musical también es una banda venezolana que a mí me encanta, Los Amigos Invisibles, La Que Me Gusta. Esa. Párala y prepara.